¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Dari, ¿cómo estás? Mi compañera de foro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de saludarlos desde Buenos Aires. Estamos en medio de una ola de calor y bueno, muy emocionados por esta renovación del foro, ¿no? Para abrirlo más a la cobertura de crisis mundiales que nos toca enfrentar y hacerlo Y, cada vez lo mejor posible. claro, es una ampliación que necesitamos, ¿verdad? Como muchos y muchas saben, el Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud nació en el 2020, justamente con la pandemia y con la comunidad tratamos de brindar oportunidades, de crear espacios de aprendizaje, de charlar con especialistas, con fuentes, verificar datos. Y bueno, fue un trabajo que fuimos también aprendiendo en ese proceso de atender esa necesidad de colegas de habla hispana que generan contenido en español. Entonces, era una de los pedidos recurrentes, ¿verdad, Dari? De que teníamos que ampliar, de tocar otros temas, de poder masificar justamente el tema de las crisis, que no es solamente una que tenemos, que es la de salud, sino de ahí también vienen y surgen varios factores, varias variantes, y bueno, ahora oficialmente, de hecho que ayer presentamos la nueva marca, la nueva imagen de lo que es el foro Pamela Howard del ICFJ sobre cobertura de crisis mundiales. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, y muchas gracias por sumarse a este primer encuentro que básicamente ya te dice, ¿verdad?, de qué vamos a hablar, que es sobre cambio climático. ¿Y qué clima el que estamos viviendo hacia nuestro lado, Dariela? Vos estás en Buenos Aires, yo estoy en una ciudad a 1 hora y media más o menos de Asunción, en Paraguay, y el calor es sofocante, y ahí es donde decís, realmente está cambiando algo, ¿verdad? Y se siente. Entonces, con eso queremos darle el ambiente a este tema, Dariela, ¿verdad? Y poder compartir, ¿verdad? Ya están con nosotros. Brevemente les vamos a presentar y la va a estar compartiendo más informaciones de los mismos. Si quieren sumarse a la comunidad, háganlo a través del enlace que Hilda Rodríguez, nuestra compañera, está compartiendo en el chat. Si quieren recibir nuestro boletín de forma semanal, pueden hacerlo también y suscribiéndose, por supuesto, al enlace que en breve también les va a estar compartiendo Hilda. ¿Algo más que me estoy olvidando, Dari? No, ¿verdad? No, no, para nada. Solo recalcar que en este foro va a ser muy interesante abordar las diferentes crisis mundiales y su interacción entre sí. Justo antes de que comenzábamos este foro hablábamos de que yo tuve que descartar COVID esta semana. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo hicieron, lo están haciendo o lo van a tener que hacer dentro de poco. Y ha habido una ola de calor en Buenos Aires, ¿no? Ha sido difícil hacer las colas. Hay muchísimas más colas porque ya sabemos que Omicron tiene una tasa de contagio bastante alta. Se fue el internet porque se fue la luz, porque se sobrecargó el sistema y entonces era complicado poder trabajar. Además bueno, realmente era incómodo trabajar con una sensación de 46 grados centígrados. Y más allá de la anécdota personal que les comparto, los invito a pensar en todas las formas pequeñas, medianas y potencialmente grandes que tiene el cambio climático de afectarnos. Y bueno, y que este sea un espacio para entenderlo, para abordarlo con herramientas, con teoría, con estos expertos y con estos periodistas científicos que están tratando siempre de ir incrementando nuestros límites y que no tengamos miedo de preguntar, de ser parte de la comunidad, porque va a ser algo que va a tener impacto en muchas pequeñas cosas y concretas en nuestra vida cotidiana y vamos nosotros a tener que contar esas historias de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra localidad o en nuestro país. Estamos aprendiendo, así como aprendimos a ser periodistas de salud, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, y aprendimos un montón de cosas en ese proceso. Ahora también nos vamos a adentrar a otros tipos, a otras crisis, y bueno, vamos a aprender también a ser periodistas de medio ambiente, sobre cambio climático y bueno, otros temas que bueno, ahora le traemos como puntapié a este encuentro. Y ya están con nosotros Nadia Politis, periodista especializada en ciencia, Ramiro Escobar La Cruz, periodista especializado en temas de medio ambiente, Tania Balbuena, periodista científica,
científica, Raúl Cordero, representante de Chile en el Consejo Consultivo de Monitoreo Atmosférico de la Organización Meteorológica Mundial, y Aleida Rueda, periodista científica y una de las ganadoras de nuestro foro, de un concurso que hicimos hace casi 2 años ya. Un placer tenerles a todos y todas, y muchísimas gracias por decirnos sí y por compartirnos un poquitico de conocimientos y experiencias ahora sobre este tema. Y ya vamos con Raúl, ¿verdad? Es para entender justamente desde el abordaje, desde cómo encaramos nosotras la tarea de informar sobre el cambio climático. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como que se me cortó un poco la comunicación, no alcancé a escuchar si me hiciste ya o no la pregunta. Sí, es entender un poquito y saber, ¿verdad? O sea, cómo debemos encarar los periodistas la tarea de informar sobre cambio climático. Debemos tener en cuenta en ello. Sí, bueno, yo creo que hasta ahora la información relativa al calentamiento global ha estado más enfocada en resaltar algunas de las consecuencias que el cambio climático provoca. Por ejemplo, ustedes resaltaron al inicio las dificultades que han tenido algunos con las olas de frío, por ejemplo, que están afectando Canadá, con las olas de calor que están afectando a Argentina, la ola de calor también que está afectando a Australia. Australia hoy día tuvo una temperatura superior a los 51 grados, igualando una marca de hace 60 años, la temperatura más alta medida en el hemisferio sur. Entonces, este tipo de eventos naturalmente llaman la atención, son eventos noticiosos, y por lo tanto la cobertura periodística relativa al calentamiento global ha estado justamente en resaltar eso, la amenaza que el cambio climático representa. Los eventos extremos originados del cambio climático se han disparado en todo el mundo, entonces la prensa los está resaltando. Yo creo que hay que avanzar, más allá de, obviamente, mantener la cobertura sobre los eventos extremos relativos al cambio climático, hay que avanzar un poco en comunicar qué es lo que hay que hacer para hacerle frente a este problema, es decir, cómo mitigamos el calentamiento global, cómo detenemos el deterioro de los índices climáticos. Entonces, yo diría que una de las cosas que los periodistas que se dedican a estos temas tienen que comenzar a informarse es qué es lo que hay que hacer, es decir, ya no solamente el diagnóstico, sino la solución. Hay que avanzar en entender mejor la solución y, por supuesto, una vez que la entiendan bien, comunicarla a la comunidad. Sobre el punto, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Pues si bien sabemos que es una crisis y que obviamente es un impacto global, ¿qué hay que tener en cuenta para cubrir justamente este tema sin caer en un lenguaje abrumador, alarmista o de repente catastrófico que muchas veces genera rechazo, ¿verdad?, por parte de la audiencia? Sí, mira, yo creo que tú justamente la pregunta acabas de resumir muy importantemente lo que no hay que hacer. Es decir, por supuesto, el alarmismo siempre puede capturar la atención durante un momento, pero tú no puedes mantener el sentido de urgencia en las personas durante demasiados tiempos, y eso es una cosa que hay que entender. El calentamiento global, el cambio climático, no es una cosa que se va a resolver este mes, ni este año, ni esta década. Nosotros tenemos, en el mejor de los casos, 30 años por delante en los que vamos a tener que hacer un continuo esfuerzo para resolver este problema. O sea, es un problema de largo aliento. Entonces, pretender abordarlo como cuando tú abordas un choque de tránsito, por ejemplo, en el que se trata de una emergencia, una crisis que hay que actuar ya, etcétera, por supuesto que te va a permitir capturar la atención durante un tiempo, pero luego no vas a poder mantener la atención. Y lo único que vas a contribuir, sobre todo si utilizas un lenguaje alarmista, es al escapismo. La gente no soporta las malas noticias por razones obvias, especialmente en Sudamérica estamos llenos de malas noticias. Otra mala noticia, otro problema, ¿te fijas? Entonces hay que tener mucho cuidado en no abrumar con las malas noticias, sino que básicamente enfocarse en la solución al problema, básicamente enfocarse en tratar de comunicar que esto requiere a veces le dicen un cambio de modelo, pero justamente cuando tú comienzas a abordar las soluciones, también hay que tener mucho cuidado en cuando abordes las soluciones al calentamiento global, no asustar a la gente. Por ejemplo, hay mucho activista climático muy bien intencionado que anda diciéndole a la gente, para detener el cambio climático tenemos que decrecer económicamente. Cuando tú eres pobre y te dicen que tienes que ser más pobre, bueno, eso no, digamos, no es una alternativa que te guste. Otros andan diciendo, todos tenemos que hacernos veganos. Bueno, eso te fija, como que si tú comienzas a enfocar la solución al problema
en ciertas restricciones, lo único que vas a lograr es provocar rechazo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para mitigar el cambio climático que son beneficiosas. Entonces, más que enfocarse entre comillas, en el esfuerzo, en lo negativo de ciertos esfuerzos que eventualmente hay que hacer, hay que enfocarse en los beneficios que ciertos esfuerzos podrían traernos. ¿Te fijas? La mitigación del cambio climático ofrece oportunidades económicas para nuestros países muy significativa. Y por lo tanto es bueno resaltar que el cambio climático es malo, pero solucionar el cambio climático es bueno. No solamente tiene beneficios ambientales, sino también beneficios económicos. ¿Te fijas, no? Si tú le das un giro positivo a eso, vas a lograr mantener primero la atención durante mucho más tiempo y eventualmente sostener un esfuerzo que ya les dije podría ser de largo plazo. Antes de continuar contigo, Raúl, y muchas gracias por hacer esas precisiones, pues de repente nos vamos y empezamos a crear un caos tras otro sin, o sea, innecesariamente, ¿verdad? Y me gustaría escucharle a los demás colegas y saber un poco qué hace falta precisar para que nuestras audiencias, ¿verdad? Puedan, no crean que el cambio climático no es un problema del futuro, sino son buenos puntos, ¿no? Sino que ya está impactando actualmente a todo el mundo. Me gustaría escucharle a los demás colegas y si quieres hacer otra precisión o sumar algo, Raúl, te escuchamos también luego. No sé, Tania, Ramiro, quien guste responder. A ver, yo me lanzo a la Hola, piscina virtual. Yo hice mi tesis de maestría sobre el negacionismo climático, ¿no? Entonces, exploré la cabecita ¿qué hay, por ejemplo, en la cabecita de Trump, de Bolsonaro, de Putin, que no es un negacionista climático tan conocido, pero lo es. Y una cosa que observé, constaté, es que las personas que por lo general niegan el cambio climático tienen dos características, ¿no? Una, que tienen un marcado presentismo, así recuerdo conversando con el asesor, me decía eso, ¿no? Es decir, la incapacidad de pensar en el futuro, la incapacidad de tener en cuenta que, digamos, el mundo va a seguir más allá de lo que yo haga en este momento, ¿no? Y no proyectarse mínimamente. Y claro, digamos, puede ser simpático, id en un, vive la vida ahora, etcétera, etcétera, pero hay algo que va después de nosotros, ¿no? Y esto va a continuar y cada vez las consecuencias van a ser peores. Y la otra cuestión que es bien interesante, que lo pongo en la mesa, a ver si lo conversamos, es que hay un tipo de pensamiento conservador contemporáneo que tiene como varios cajoncitos, ¿no? Imagínense un cerebro así con varios cajoncitos, con un ropero. Entonces en uno hay anti-inmigración, anti-LGTBI, anti-derechos de la mujer y anti-cambio climático, o negacionismo. Hay diversos tipos de negacionismo y eso forma parte de un constructo cognitivo contemporáneo muy conservador, porque por lo general, y observenlo a propósito de la pandemia, Bolsonaro niega el cambio climático y niega la pandemia, y lo mismo Trump. Entonces, ese tipo de pensamiento y de práctica, porque al final son decisiones políticas las que toman personajes como ellos, está muy instalado, ¿no? Está muy instalado en la historia contemporánea y hace que se piense que, a propósito del tiempo, ¿no? Que el pasado fue mejor, ¿no? Que acá, Make America Great Again, y ese tipo de cosas, ¿no? O en Chile, ¿no? Volver a lo de antes, etcétera, ¿no? Entonces, esta suerte de falta de conciencia en el tiempo es interesante explorarlo, ¿no? Ni pensar mucho en el futuro, tampoco pensar en el presente porque los efectos ya están acá, y a añorar el pasado como si necesariamente hubiera sido mejor y, por ejemplo, no haber visto la película de Woody Allen Medianoche en París, cuyo tema es ese, ¿no? Nunca el tiempo pasado fue mejor, exactamente, digamos. En fin, yo me quedo ahí, lanzo esa pelota en la cancha y sigamos conversando. Yo quiero complementar lo que dijo Raúl y es algo también de lo que hemos trabajado en temas de comunicación, del análisis de los riesgos, ¿no? El año pasado lo veíamos mucho con el tema de salud y es muy similar con lo que pasa, por supuesto, con los riesgos a nivel ambiental. Y hay una herramienta que es el análisis de riesgos de
Paul Slovic, y nos dice, muy similar a lo que nos dijo Raúl, ¿no? Las personas minimizan esos riesgos que ven como a largo plazo, que ven que como que afecta a algunos pocos, lo que decían ahorita, no, está pasando en Australia, está pasando en otras realidades, y aparentemente a la vez, que parece paradójico, suenan muy comunes, suenan familiares. Es ahí donde ese rol que nosotros tenemos de comunicar esos riesgos que no se pueden ver, el cambio climático para las personas que no lo están viviendo, como está Dariela en Argentina, o en este caso yo estoy aquí al norte y tuvimos temperaturas de menos 20 grados en Canadá, hasta que tú no lo sientes, no ves la realidad de lo que está pasando. Entonces, ahí hace parte también de ese ejercicio de conocer cómo son esas percepciones de nuestras audiencias para generar esas acciones que muy bien Raúl nos hace ese llamado a la acción, ¿no? Cómo podemos mejorar el conocimiento, las actitudes y las prácticas hacia esta acción climática, cómo podemos envolver a nuestros lectores en ese rol ciudadano que tienen para que aprendan a conocer estos riesgos de salud, pero también esos riesgos transversales en su día a día, en su economía, en su forma de trabajar, en todo lo mismo que ha pasado con COVID, pero manejémoslo a esta crisis ambiental que ya también otros vivimos, más el COVID. Entonces, como nos comentaba Dariela, es difícil ir al mercado, es difícil tener que trabajar hasta online porque se nos va la luz, porque no hay las condiciones. Entonces tenemos que poder comunicarle también a las personas con las que estamos transmitiendo esta información de manera directa cómo está afectando esto inmediatamente en sus vidas y ver esas oportunidades de trabajo y soluciones. Gracias, Tania. Allí Raúl quiere sumar algo y te invito, Tania, a responderle a Walter, que allí te pregunta por el autor de la teoría. ¿Sabes lo que pasa? Hay una tentación que tienen todos los periodistas, naturalmente, que es siempre tratar de buscar uno bueno y uno malo. ¿Te fijas? Como que eso sirve mucho. Entonces, claro, nosotros tenemos súper villanos en la cosa climática, ¿no? El expresidente Trump, el presidente Bolsonaro, el presidente Putin, y hay otros súper villanos climáticos. Te fijas, por ejemplo, los hermanos Koch en Estados Unidos, ya se murió uno, seguramente no se fue al cielo, etc. Entonces, como que es fácil identificar estos villanos, y es fácil, por lo tanto, que la discusión climática se quede atrapada en ese tema. ¿Te fijas? Y por supuesto que es importante señalar, y ojalá con el dedo, quiénes son culpables. Porque, mira, el tema del calentamiento global es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos usamos combustibles fósiles en la casa, en la industria, para transportarnos, etc. Así que todos estamos contribuyendo a este problema, todos somos responsables, pero es verdad que hay algunos mucho más responsables que otros. Entonces está bien señalarlos, identificarlos, etc. Pero esa discusión, sobre todo de los negacionistas y los no negacionistas, es una discusión superada. Y es muy importante que nosotros no nos quedemos atrapados en una discusión que, eso tiene que quedar claro, está superada. En los países desarrollados no se habla sobre si el cambio climático es real o no es real. Eso no existe ya. ¿Te fijas? ¿Me entiendes? Eso es como en el tema de salud que ustedes descubrieron como periodistas de ciencia durante el último año. Eso es como darle voz o concentrarse en las opiniones de los antivacunas. Es una pérdida de tiempo. No aporta absolutamente nada a la discusión. Sí, es verdad que igual es atractivo poner un antivacuna a discutir con un doctor, ¿te fijas? Pero es una pérdida de tiempo. En términos de informar a la población, aporta absolutamente nada, de nada. Por lo tanto, una cosa que no mencioné yo, pero ahora se me ocurrió, es tratar de evitar darles pantalla a una minoría, extraordinariamente minoría. En Estados Unidos, donde el tema del cambio climático se politizó partidistamente, el porcentaje de negacionistas es relativamente significativo, 1 de cada 4 personas. Pero en nuestros países en Latinoamérica el negacionismo climático no existe. No existe. Más allá de algunos personajes, te fijas, casi folclóricos, te fijas, como el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro no tiene idea de lo que es el cambio climático. Él simplemente quiere parecerse a su ídolo, el presidente Trump. Entonces el presidente Trump dice que no cree en el cambio climático, Bolsonaro tampoco. Pero Bolsonaro, por ejemplo, una vez que se convirtió en presidente, no solamente que no se retiró del Acuerdo de París, sino que en noviembre pasado, él mismo en persona fue peregrinando a Glasgow, a la última reunión de la Convención de Partes, porque a Brasil le conviene la transición energética. A Brasil le conviene la mitigación del cambio climático.
¿Te fijas? Entonces, como que más allá de lo que él diga o tuitee, etcétera, yo le sugiero no quedarse en una discusión que es absolutamente artificial y aporta muy, muy poco, no contribuye a la información y hace pensar, podría hacer pensar a los latinoamericanos que esto es un tema que todavía se discute cuando no tiene, como te digo, en los países desarrollados absolutamente... Como que hay que enfocar la discusión, ya no si el cambio climático existe o no, que a mí me desespera eso, a veces me ha tocado ir, te fijas, yo trabajo en países en desarrollo, entonces me ha tocado ir a charlas de colegas donde la charla termina, después de una charla de cambio climático termina, por lo tanto el cambio climático es real. El cambio climático es real, eso se sabe hace 30 años cuando yo todavía era joven, ¿te fijas? Es decir, ¿qué es esto? Tenemos que enfocarnos en la solución, que es lo que están haciendo en los países más desarrollados. Y hay otro detalle, porque estaba escuchando muy atentamente a Tania, que a veces, en verdad, es muy difícil comunicar los riesgos, decía Tania, en Latinoamérica, porque no todos lo vivimos, pero no es así. Nosotros todos, absolutamente todos en el mundo, ya estamos viviendo algunos de los problemas relacionados con el cambio climático, solamente que no lo sabemos, porque justamente no hemos sido, la población me refiero, adecuadamente informada, y ahí está el rol de ustedes como periodistas científicos. El cambio climático no solamente produce olas de frío, olas de calor, sino que provoca otro tipo de eventos. Ejemplo, sequía. Hay un montón de problemas de sequía, y la sequía, que no solamente nos está afectando a nosotros en Chile Central, por ejemplo, tenemos 13 años largos de sequía. No solamente ahí, las sequías están aumentando en frecuencia e intensidad en todo el mundo. El resultado de eso es que eso afecta, provoca fluctuaciones muy importantes en el precio de los alimentos. La gente que va al mercado, la gente pobre en Latinoamérica, muchos de quienes habitamos en Latinoamérica somos relativamente pobres, no nos resulta fácil absorber las fluctuaciones de precios. Los países ricos ni se enteran. Si subió o no subió el arroz, si bajó o no subió el banano. Eso es un golpe muy fuerte a la economía popular. ¿Cuál es el punto? El punto es que en Latinoamérica la gente todavía no tiene conciencia que muchos de los problemas que nosotros experimentamos son consecuencias o el cambio climático ha contribuido a, no es la única fuente de todos nuestros líos en Latinoamérica, evidentemente, pero ha contribuido a, ¿te fijas? No tenemos conciencia, justamente porque no se nos explica. Por ejemplo, yo soy de Ecuador, por ejemplo, y yo migré a Chile como casi 1 millón de ecuatorianos en el año 2000, cuando el país quebró, en una crisis muy similar a la que sufrió Argentina un par de años después. ¿Qué fue lo que pasó en Ecuador? Ecuador es un país, como todos los países latinoamericanos, con muchos problemas, pero el origen de la crisis se debió a un evento climático extremo, un super niño, que básicamente inundó toda la costa del Ecuador, quebró a todos los pequeños agricultores, que a su vez no pudieron pagar préstamos en los países tropicales, sobre todo. Tú haces préstamos para la cosecha del año, te fijas, no son préstamos a largo plazo. Y al no poder pagar los préstamos debido a que perdieron las cosechas, debido a precipitaciones increíbles, los bancos quebraron y se provocó una microcrisis financiera muy similar a la que Argentina sufrió después, un par de años después. La moraleja es que, más allá de que el país tiene otros problemas que todos los países latinoamericanos saben, corrupción, no vamos a entrar a ese lado, pero hay también un componente climático muy importante en lo que le sucedió a Ecuador en el 98, también le había sucedido lo mismo en el 82, en otro súper el Niño. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Muchos de los ecuatorianos que salimos en esa época, yo mismo entre ellos, no teníamos idea de que había una conexión climática relacionada. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que muchas de las cosas que están pasando en Latinoamérica tienen relación también con el clima. El cambio climático no solamente provoca eventos extremos, olas de calor, incendios forestales, aluviones, inundaciones, sino que además de eso agudiza conflictos sociales que de otra manera podrían mantenerse en estado latente. Otro ejemplo es Chile. Chile tuvo un estallido social en el 2019. El 2019 fue el año más seco en Chile en 50 años. Y las demandas por las inequidades en el acceso al agua en Chile, un país casi desarrollado, están en el centro del conflicto social chileno. Los chilenos tampoco tienen tan claro que la sequía extraordinaria de 13 largos años también está influyendo en la conflictividad social. ¿Te fijas? ¿Y por qué no tienen idea de eso? Porque no se les está informando. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Yo los llamo a, en sus respectivos países, tratar de entender bien cómo el clima está afectando este problema. ¿Te fijas? Porque, como te digo, las consecuencias del cambio climático no son solamente, hace más calor. Están provocando problemas
muy grave, agudizando inestabilidad. Nuestros países ya son inestables, ¿te fijas? Porque tienen problemas estructurales, instituciones absolutamente débiles, ni hablar de otros problemas con la corrupción. Pero el cambio, por lo tanto, son muy vulnerables al cambio climático. Porque solamente les voy a poner un último ejemplo. En los últimos 40 años ha habido 3 países que han perdido similar proporción de precipitaciones, unas largas e intensas sequías, en el hemisferio sur. Esos 3 son Nueva Zelanda, 30% menos de lluvia; Chile, 30% menos de lluvia; Madagascar, 30% menos de lluvia. ¿Ok? Si tú has escuchado algún problema en Nueva Zelanda, migración en Nueva Zelanda, inestabilidad social en Nueva Zelanda, nada. Chile, estallido social en el 2019, un problemón del que todavía no salimos. Y en Madagascar, si tú googleas Madagascar, inmediatamente te aparece riesgo de hambruna. ¿Cuál es la moraleja? Los 3 perdieron similar cantidad de precipitaciones, pero los 3 tienen distintas vulnerabilidades al problema porque tienen distintas resiliencias al problema. Los ricos, Nueva Zelanda, son mucho más resilientes. Los de desarrollo mediano, estamos ahí, Chile saliendo, y en Madagascar. Y eso podría ser el caso para muchos países en Centroamérica, el riesgo de hambruna es grande. ¿Te fijas, no? Entonces, es muy importante entender bien qué está pasando para poder informar bien a la población, pero no quedarse con la pelea absolutamente superada de, ¿te fijas? Como que hay mucho detalle entretenido, malísimo, pero entretenido, del que hay que informarse para poder comunicarlo. Bueno, creo que allí Raúl nos ha dado muchas ideas de posibles coberturas, historias no solo de desafíos, sino también de oportunidades, de desigualdad en cómo asumimos estos conflictos con el cambio climático. Y hay 3 cosas que me gustaría decir para la próxima parte del panel que vamos a comenzar. Y es que, bueno, en esta discusión climática tan multifactorial, hay, digamos, algunos elementos comunes en lo que es esta conversación de hoy. Uno es que, a pesar de que tenemos varios periodistas científicos aquí que afortunadamente han podido hacer su carrera en eso y llevan años estudiando eso, muchos de nosotros, ejemplo, en mi caso, porque deciré si es periodista científica allá en Paraguay, yo fui periodista más especializada en política y en economía muchos años. Bueno, luego también migré por otras razones, comencé a trabajar más en el área de desinformación y me tocó hacer comunidad y cubrir este tipo de cosas. Cosa que no es tan recomendable, pero es la realidad de muchísimos medios latinoamericanos que muchas veces no tienen un área científica o incluso un periodista científico. Una cosa son los medios más grandes y otros los medianos y los pequeños. Y bueno, y quisiera que hoy también tengamos en mente cómo incorporar esas sensibilidades y esas historias en esas redacciones medianas y pequeñas de América Latina, además en la disrupción de medios y en la crisis de medios que sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, primero está este desafío de los periodistas, de que hay, digamos, un 5% de la gente que cubre cambio climático que realmente está especializada y un 95%, un 95% que está aprendiendo o que no sabe y que, digamos, es algo que hay que ir construyendo. Ahorita es impresionante ver cómo hay nuevas posiciones para Climate Manager, estamos haciendo nuevas redes. Este foro también es un ejemplo de eso, pero bueno, es algo que hay que asumir de manera bien profesional y me lleva a la tercera parte. Ya hablamos de, bueno, los desafíos de los periodistas. Bueno, antes de hablar de la última, los desafíos de los medios. Tenemos medios pequeños en crisis económica con poco presupuesto a los que a veces también tienes que convencer para tomar ángulos sensibles que no sea, esta fue la mayor temperatura en Buenos Aires de hace 50 años, que es algo que a lo mejor la gente le va a hacer clic, pero que no es lo más nutritivo quizás para la conversación. Entonces, bueno, hay un tema de incentivos que hay que manejar internamente en nuestras redacciones con los colegas y con los jefes. Y finalmente también hay desafíos y oportunidades con las audiencias. Si bien
Raúl mencionaba algo interesante de que aquí no hay muchos negacionistas, o sea, no hay un negacionismo climático como endógeno en América Latina, y eso puede ser una oportunidad. Es decir, o sea, podemos tratar de establecer una agenda mucho más sana desde el principio, más constructiva. Y lo de las oportunidades económicas es emocionante, o sea, es ver, bueno, ok, vamos a vivir esto, cómo hacemos para solucionarlo y cómo hacemos para posicionarlos lo mejor posible. Y termino en esta reflexión con algo que dijo Ramiro y que claro, cuando hablaba, porque lo emocionante también de esto es que tenemos economía del comportamiento, hasta antropología, porque entender el cambio climático y la interconexión de tantos factores y es, digamos, es un reto intelectual, conceptual también, o sea, desde el rol del ser humano en el mundo, o sea, en comunicación con el ambiente, o sea, con los animales, con los elementos, o sea, hasta qué punto podemos intervenir, hasta qué punto debemos cuidar. Entonces, había una, así como hemos pasado años educando en democracia, por ejemplo, que es un modelo que aquí en ICFJ apoyamos y que queremos promover y que queremos que haya democracias vibrantes, bueno, también esta educación climática hay que comenzarla, ¿no? Y comenzarla en América Latina. Entonces, bueno, quería dejar esos tres temas como periodistas, o sea, nosotros como gremio, colegas que tenemos que aprender o que tenemos que seguir avanzando. En nuestros medios, las resistencias que podemos tener dentro de ellos a la hora de querer plantear coberturas distintas y de las audiencias, de cómo entrar a que vean que realmente es algo que va con ellos y que sabemos que en muchos temas no es tarea fácil. Y bueno, y con eso abro pues el panel otra vez a la intervención amplia. Es decir, no sé si hacemos, no sé si nadie quiere comentar algo, Aleida. Bueno, abramos el panel. Sí. Y así continuamos con las otras preguntas. Dariela y luego Nadia. Adelante, Nadia. Gracias, Desiree, gracias, Dariela. Y aprovecho también de leer un comentario que decía Daniela Contreras en el chat, donde decía, yo creo que el rol clave de los periodistas que nos desempeñamos en universidades, centros de investigación y otras organizaciones para conversar con los colegas de medios y motivarlos a publicar temas más relacionados. Y yo creo que ahí se conecta con una de las preguntas que tú planteabas, Dariela, vinculadas con las redacciones y con este vínculo que establecemos con los colegas. En mi caso particular he tenido la posibilidad de desempeñarme al interior de los medios, no solo como editora de contenido científico, sino también como conductora, pero en este momento hoy me encuentro en un rol de directora de comunicaciones al interior de un instituto de investigación científica en el cual estoy desde la otra vereda, ¿no? Intentando conectar con mis colegas en las redacciones en tiempos que sabemos como periodistas son muy acotados. Muchas veces nuestros colegas, por indicaciones de sus editores que no muchas veces manejan las herramientas de comunicación científica, están contra el tiempo, necesitan un vocero más rápido, que responda de la forma lo más breve y oportuna posible, que dé la cuña, ¿no? Como decimos algunos de nosotros, y no todos los voceros tienen la capacidad que tiene Raúl, que ha tenido la posibilidad de trabajar con él y estar en contacto permanente, tienen, ¿no? Esa capacidad de síntesis, de motivación, de entregar el dato preciso, de entregar el mensaje que pueda concientizar sobre el tema, y eso también se convierte en una complicación o quizás en un elemento que le quita fuerza a nuestro mensaje y que le quita fuerza a nuestra institución para poder comunicar. Por lo tanto, a modo de propuesta, yo creo que también es una tarea de alto interés que los periodistas que nos encontramos al interior de las instituciones podamos fortalecer la comunicación de nuestros mismos investigadores y investigadoras, entregar herramientas para que ellos sean oportunos, para que sean concisos, breves y tengan la palabra que pueda llegar a los oídos y a la redacción de los periodistas de los medios de comunicación, para que a su vez ellos traspasen la posta, ¿no? Puedan tener el visto bueno de sus editores y a su vez puedan llegar a las audiencias, porque recordemos que los periodistas que están en terreno reporteando muchas veces no están solos, pasan por un editor, por un copywriter, después tienen que pasar por una edición de video y muchas veces su trabajo y su reporteo en terreno se reduce a un contenido que no necesariamente refleja lo que cubrió, ¿no? Y ahí es donde también entramos en los conflictos y muchas veces, por otra parte, los periodistas institucionales no siempre entregamos el contenido oportuno que necesitan nuestros colegas en las redacciones, comunicados de prensa extensos con muchas cifras que no tienen tiempo para ser desglosadas por nuestros colegas en los medios, y ahí
ahí es donde a veces el contacto se pierde, ¿no? Y el mensaje se va disipando y finalmente no logramos nuestro objetivo. Por lo tanto, también quizás también como otra idea y otra herramienta que se podría incorporar, además de esta comunicación, es el contraste de realidades. Raúl lo decía, que finalmente aquí estamos todos conectados en Latinoamérica y estos espacios también son tremendamente valiosos porque nos damos cuenta que estamos viviendo situaciones bastante similares en todos los países y en toda la región. Y muchas veces también esa sensibilidad que ya la tenemos incorporada con el género, quizás con las comunidades, también deberíamos tenerla incorporada con nuestra región, con Latinoamérica, con los otros países. Entonces, si desarrollamos una cobertura respecto a Chile, por ejemplo, en mi caso, también poder incluir otro tipo de comparación o otro tipo de contraste, ya sea por cifras o ya sea por un caso, ¿no? Un caso, una historia que uno esté cubriendo vinculada a la región. Porque ya la pandemia nos hizo entender de golpe que estamos todos conectados. Estamos todos virtuales y definitivamente eso también nos sirve para, en nuestro propio entendimiento, abrir nuestra percepción a las distintas realidades locales de la región y, por qué no, también en el futuro poder incorporar otros puntos más alejados del país. Por lo tanto, yo creo que a través de esas dos herramientas, tanto esta conexión con los colegas en la redacción como la incorporación de puntos de vista que tengan un foco más regional, más latinoamericano, podríamos darle más fuerza a nuestras historias para que finalmente pudieran llegar a nuestro punto final, ¿no? A nuestra meta, que son las audiencias, las personas. Gracias, Nadia. Aleida, ¿querés agregar algo más después para continuar, Dari, con otras preguntas? Sí, a mí me parece muy interesante lo que planteaba Dariela y creo que no lo podemos dejar de lado, el asunto de las condiciones de los medios de comunicación y sobre todo de los y las periodistas de la región, que no pueden quedarse aisladas de la forma en la que se están cubriendo temas de cambio climático y muchos otros, lo vimos con la pandemia. O sea, claramente hay malas condiciones laborales, claramente hay bajos salarios, claramente hay un riesgo de enfermedad, de muerte. ¿Cuántos periodistas han muerto por COVID? ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? En México tiene cifra récord, ¿no? De personas, activistas, ambientalistas, pero también periodistas dedicados a la cobertura de temas climáticos. Entonces me parece que no podemos dejar ese tema fuera porque es un tema súper importante en nuestra región que particulariza, ¿no? Hace mucho más específico los retos que enfrentamos como región a la hora de cubrir temas de cambio climático. Evidentemente eso no es justificación para decir, no, bueno, nos quedamos cada quien en su redacción o en su silla, ¿no? Y hacemos lo que podemos. No, pero sí me parece que es importante tenerlo ahí como una alarmita, ¿no? Porque en la medida en que no podamos resolver temas tan importantes como un salario digno para una persona que proponga un reportaje a profundidad que realmente entienda la ciencia, los riesgos y todo lo que ya plantearon mis colegas, pues claramente no se podrá tener ese tipo de periodismo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro que me gustaría recalcar es que como parte de, digamos, también nuestras características como región, creo que más allá, estoy de acuerdo con Raúl, más allá de hablar de negacionismo o no, me parece que hay particularidades también en la forma en la que se cubre cambio climático y por eso es súper importante voltear a ver la academia, ¿no? Voltear a ver cómo desde la academia se está cubriendo el cambio climático, que hay un montón de estudios. Existe este estudio del radar climático que analiza a medios me parece que son 50 medios de más de 10 países de la región y que claramente nos dice, uno, que el cambio climático no es un tema, ¿no? O sea, no está en la agenda mediática, no suele estar en la agenda mediática. Pero también nos dicen otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la mayoría, o sea, cuando aparece, casi no aparece, pero cuando aparece, se enfoca en la urgencia, ¿no? La urgencia por enfrentar el cambio climático. También otro patrón es que nunca hay una discusión sobre la adopción de un modelo alternativo de desarrollo, ¿no? Entonces eso hace que el discurso mediático, o sea, el discurso climático mediático, que está en la mayoría de los medios, está monopolizado, digamos, por las élites que de manera más frecuente están relacionados con el agravamiento del cambio climático, ¿no? Otra cosa interesante me parece es que
hay una mayor, digamos, dominio de fuentes del gobierno, mucho más que las científicas, por ejemplo, o encuadres que tienen que ver con temas de efectos y de soluciones, pero soluciones limitadas, no este tipo de soluciones que ya planteaba también Raúl, o mucho más complejas y profundas, ¿no? Tratadas a profundidad. Y otra cosa también que me pareció interesante, que eso lo vemos claramente, es que digamos, el pico de cobertura de cambio climático, pues depende de los grandes eventos, ¿no? O sea, que si fue la COP, que si fue cierto reporte, ¿no? De organismos internacionales o incluso locales, y que se concentra los medios en esos momentos del año. Entonces, claramente creo que ahí hay como ciertos patrones que ya nos están diciendo en los estudios, que no nos estamos inventando, que no es anecdótico, ¿no? Nos están diciendo patrones de cómo los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación en general están cubriendo este tema, y que la verdad, pues, nos ayuda a entender no solamente cómo se cubre el cambio climático, sino cómo se cubre prácticamente cualquier cosa que necesite tantito grado de especialización. Lo vimos en COVID, han salido ya estudios también de que unas de las fuentes, recuerdo un estudio que se hizo aquí en México, se analizaron como 3,000 notas, y las fuentes más usuales, más usadas por los y las periodistas, fueron deportistas, actores y cantantes, ¿no? O sea, ya nos habla de una forma de hacer periodismo claramente, pues, ligado a condiciones laborales paupérrimas, a una baja un bajo impulso para hacer investigaciones a profundidad, etcétera, pero que claramente está, digamos, en un nivel bastante bajo si hablamos de profundidad de investigación, ¿no? Entonces, creo que es importante esos elementos para hacer un análisis mucho más complejo de la complejidad a la que nos estamos enfrentando desde el periodismo. Gracias, Aleida, gracias. Y surgen varias preguntas súper interesantes. De hecho, que Daniel desde Argentina, por ejemplo, nos cuenta que es periodista de sala de prensa ambiental en Argentina, y les pregunta cómo consideran que se debería abordar este tema para ponerlo en agenda cuando la inestabilidad económica y sanitaria se imponen desde hace un par de años. Creo que se refiere a su país. Y después están otras preguntas acá. Raquel, por ejemplo, el periodismo local, hablando de formas de hacer periodismo, el periodismo local y de soluciones puede ayudar a comprender mejor el cambio climático partiendo de ejemplos locales para generar mayor empatía. ¿Están de acuerdo con ello? Y también nos dice que cuál es la mejor forma de hacer justamente ese periodismo ambiental desde lo local, pero con una mirada más global. Me voy primero con Tania, que levantó primero la mano, y luego con Ramiro, ¿ok? Sí, especialmente para esa primera pregunta. En este mar de desafíos, como nos lo plantea nuestra querida Leida y también Dariela, hay muy buenos trabajos de referencias que podemos seguir como colegas. Se han realizado buenos ejercicios periodísticos para mostrar esa buena forma de comunicar estos riesgos que no se ven en temas de cambio climático y coyunturalmente pues se han hecho durante esta pandemia. El mostrar desde 3 miradas. La primera, cómo nosotros interactuamos con los ecosistemas, ¿no? Y ese impacto de la presencia humana, cómo afecta a estas diferentes líneas. Salud, zoonosis, entre otras, ¿no? El otro ejercicio también interesante para plantearlo y poderlo posicionar es hacia los recursos y su uso, y creo que también Raúl nos lo dejó claro al inicio de su presentación, ¿no? Estamos en un modelo globalizado de consumo, pero ¿qué pasa cuando hay altas demandas de agua y no hay? ¿Qué pasa cuando hay escasez de agua durante una pandemia y es uno de los recursos preciados para una atención? ¿Qué pasa si además nuestro país vive de una reserva de agua y no tiene para tener energía? Este tipo de preguntas y respuestas que se pueden analizar muy local también le dan un posicionamiento muy interesante. He visto ejercicios aquí en la región. Y en tercero, por supuesto también, y uno de los más importantes durante esta crisis climática, y lo vemos hoy con el tema de toda la protección personal que tenemos durante la pandemia, es el
manejo de los residuos, el uso y disposición de ellos, ¿no? Cómo esto también impacta, digamos, también poder posicionar este tipo de temas en nuestras redacciones. Gracias. Ahí se me fue la señal un segundito, pero creo que alcancé a decir las 3 ideas. Le doy la palabra a Nabil. Ramiro. Ok, gracias. Y había unas preguntas que nos mandaste luego que creo que las estamos combinando en estas respuestas, pero ya. A ver, yo haría una sugerencia, ¿no? Yo enseño un curso de periodismo ambiental en la universidad, ¿no? Y bueno, cuando empieza el curso, siempre les digo a los estudiantes, en general, yo creo que los cursos no hay que tenerlos, hay que vivirlos, ¿no? Y en realidad el asunto climático, el problema climático o ambiental en general es un asunto, no es un asunto meramente intelectual, es un asunto vital, ¿no? Está en tu cuerpo, está en lo que ha estado contando Ariela, ¿no? El calor en Buenos Aires, o Tania, el frío en Canadá, o lo que hubo el año pasado en Canadá, esas temperaturas de espanto increíbles, ¿no? Un calor, ¿no? Entonces, creo que como recomendación técnica, digamos, más que técnica, periodística, creo que hay que escribir también desde la sensibilidad, ¿ya? Desde la experiencia. Creo que los temas climáticos son muy buenos para hacer crónicas, perfiles de personajes, meterse en un sitio, contar lo que hay. La vez pasada yo hice un reportaje para El País sobre el cambio climático y la alteración del régimen de heladas en los Andes, cómo afectaba la papa. Y bueno, para eso pues hay que meterse ahí y hay que ver cómo cosechan las papas y todo eso. Entonces hay algo que tiene que caminar como en 2 registros, ¿no? El registro de la sensibilidad, del estar ahí lo menos posible a pesar de los problemas que hay, y también el registro, vamos a llamarlo académico, intelectual. ¿Qué tiene que saber uno para hacer periodismo ambiental? Tiene que saber un poco de leyes, tiene que saber de ciencia, no basta con que digas hay un problema en ese ecosistema, sino qué hay en ese ecosistema y por qué es el problema, ¿no? Tienes que saber qué es la biodiversidad, manejar ciertos conceptos científicos, y para eso es importante dialogar con los científicos, leer libros, no solo artículos, ensayos, ¿no? Tienes que saber un poco también de antropología, de sociología. Hay un viejo libro, no sé si lo conocen, Gregorio Beso, Pasos hacia una ecología de la mente. Tu cerebro y tu cuerpo tienen que funcionar en varios nichos ecológicos, digamos, y como si fuera una biodiversidad de ideas y de temas que tú sabes. Eso a mí me parece clave. Y hay que saber de política también. Eso me parece importante. Y ahí me permito decir con toda transparencia una discrepancia con Raúl, porque yo no creo que el negacionismo sea un asunto absolutamente superado. En todo caso, no pondría la palabra absoluto. Y por una razón, Raúl, y para todos, ¿no? O sea, es cierto que no hay que encadenarse a ese tema, ¿ya? Y no hay que poner las cosas en blanco y negro, y hay villanos, pero las personas que tienen poder y que niegan el cambio climático crean una atmósfera social. Y esa atmósfera social influye pues en la discusión, influye en no cambiar el modelo del cual hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no es de cambiar una forma de organizar la sociedad que es nociva y que agrava el fenómeno? Estoy de acuerdo contigo en que no hay que encadenarse a esa discusión, pero yo creo que hay negacionismo social también. O sea, tú preguntas, esas cifras hay que revisarlas, ¿ah? Porque en Estados Unidos y en Europa, en Estados Unidos sobre todo es fuerte, pero acá no es que se mide eso, pero el desinterés de la persona sobre el tema, los ciudadanos sobre el tema, es una forma, si no de negacionismo, por lo menos de ignorarlo. Y cuando viene un presidente o un alcalde, un presidente regional que no le da pelota al tema, como mi propio presidente que la vez pasada, ¿no? Después del informe del IPCC, no dio un mensaje a la nación, ni siquiera el ministro del Ambiente. Entonces, ¿en qué se interesa la gente? O sea, la política es un tema climático. Es un tema climático. Ramiro, me Entonces, bueno, ahí acordaste me quedo. rápidamente. Hay Sí. un artículo que igual voy a compartir el link, que se llama Periodismo Ambiental en la Prensa Digital Latinoamericana, y analizaron en 5 países de nuestra región eso que tú estás hablando, ¿no? Cómo están analizando los temas ambientales en cada país, y la conclusión es esa. Solo se toma lo coyuntural, no hay profundidad, y la Exacto. gente de estos países desconocen sus propios, digamos, sus propios desafíos en crisis ambiental, pero sí conocen los de los vecinos de al lado. Entonces también poca profundidad interna,
desconocimiento interno también de lo que está pasando, porque no es narrado por los medios, dado por las coyunturas que explicó también Aleida. Vivimos en países donde lastimosamente los líderes sindicales en temas ambientales son asesinados y otro Eso, por tipo ejemplo, ¿no? de dificultades sociales. Entonces miramos y reportamos lo que está pasando afuera, pero no se habla de lo que está pasando coyunturalmente. Entonces, ese también es el desafío que tenemos con este estudio. Lo voy a compartir, que prácticamente Eso es habla de esa interesante, ¿no? conclusión. Y fíjate, a ver, me lanzo una pregunta polémica sin alargar esa discusión, pero ¿ocurriría lo mismo si en Colombia hubiera un presidente diferente a Duque o no? ¿No? No es casual que haya muerto un montón de líderes ambientales en Brasil y en Colombia, o es casual. Entonces, ojo, Y en México recuerdo, también, Raúl, no hay que lastimosamente. encadenar no hay que buscar irnos buenos y malos porque, digamos, se puede entrampar la discusión ahí. Pero creo que tampoco hay que descafeinar políticamente el tema, ¿no? Porque el modelo, la organización del modelo es un asunto político y social. Los propios ciudadanos no somos conscientes y nos contagiamos, dicen, no sé si negacionismo, pero por lo menos una ignorancia inducida sobre el tema. Y eso sí creo que es un tema que debemos que abordar. Bueno, ahí me quedo para socializar un poco más la conversación. Yo creo que tú hiciste bien la diferencia. Es decir, en Latinoamérica no, lo que hay es mucha ignorancia. Te fijas sobre, sobre el problema y sobre las ventajas que tiene para Latinoamérica sumarse a la solución del problema. Eso es lo que hay. Eh, yo no obligaría el tema de, tú sabes que hay violencia, México, Colombia, Ecuador, Brasil, son países donde cuando eres activista medioambiental te pueden matar. De hecho, en Chile hemos tenido un par de casos no aclarados, suficientemente aclarados, sobre activistas ambientales que han sido víctimas de atentados mortales. Han aparecido muertos en condiciones... Pero estos activistas no eran Greta Thunberg, es decir, su lío no era contra la industria del combustible fósil, sino que son activistas muchas veces sobre derechos del agua, por ejemplo, o derechos de la tierra, por ejemplo. Es mucho más específico. Entonces, el conflicto social a nivel local, como tú bien decías, hay que entenderlo, pero yo no sumaría, yo no diría que si tú eres activista climático, anti-industria del combustible fósil, corres mayor riesgo de morir en la mayoría de países latinoamericanos. Eso no significa que no haya violencia y que, como tú bien decías, el ser un activista ambiental, no climático, pero ambiental, no sea objeto de peligro. Por supuesto que sí, si tú afectas los intereses de industrias poderosas, como por ejemplo la industria forestal o la industria de la soya en Brasil, corre el riesgo de morirte. O, perdón, no de morirte, de que te maten, te fías, de ser asesinado. Eso es una realidad. Pero ese no es un tema climático y ese es otro tema bien importante. Te fías, muchas veces los periodistas los toman como si fuesen sinónimos. ¿Te fijas? La temática ambiental y la temática climática. Yo lo voy a tratar de resumir de la siguiente manera. En medio ambiente, todo, absolutamente todo está relacionado, pero no todo es lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener, yo concuerdo contigo que el ser activista medioambiental es peligroso en Latinoamérica, pero no significa eso que ser activista climático sea peligroso. De hecho, yo calificaría, al ser un impulsor de la transición energética en Chile, a un activista climático. Si fuese a hacer Ecuador exactamente lo mismo, no me metería en problemas, pero si fuese yo a meterme con los derechos de agua en la zona central de Chile, podría correr riesgo. Entonces, una cosa es ser activista climático, otra cosa es ser activista medioambiental. Entonces, es bien importante entender que la problemática climática, te fijas, es por supuesto parte de la problemática más amplia ambiental, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y hacer esa diferencia también es clave. ¿Te fijas? Claro, Si tú lo tomas todo como sinónimo, comienza, eso confunde, digamos. Claro, no, yo creo que lo decíamos acá un poquito más por el tema de lo que pasa en las redacciones, por eso compartía a los colegas periodistas eso, porque si la redacción o si hay ese tipo de dificultades para reportar a profundidad los temas, es por eso que llega solo lo básico y lo coyuntural en este tema de emergencia climática a nuestros países, o, como lo decía este informe, solamente se refieren a lo que pasa en otros países, pero no se profundiza lo que pasa en cada país.
Así es. Bueno, chicos, nos quedan, y chicas, y chiques, nos quedan pocos minutos y todavía hay muchos temas de los cuales queremos conversar. Vamos a tratar de resumir unas cosas que no queremos que se nos queden por fuera. Qué bueno que se da esta discusión porque se ve que es un tema hiper complejo, que las fronteras no son específicas y qué tanto incluimos y qué tanto excluimos o cuáles son los matices que presentamos, pues es algo que todavía está en construcción. Lo que sí está claro es que tenemos que aumentar la sensibilidad, nuestra propia sensibilidad a este tipo de temas climáticos, ya sea que vayamos a hacer un reportaje hiper específico o que lo vayamos a conectar con otras realidades económicas, políticas, tecnológicas de nuestras localidades, ¿no? Entonces, a la luz de eso, quiero hacerles una penúltima pregunta, luego la otra va a ser de Cire y que pase por todos. ¿Qué recomiendan? O sea, ¿cuáles son los primeros temas, digamos, esos 3 o 4 temas que consideran interesantes para que los periodistas que no saben nada de cambio climático, que no están nada sensibilizados, se comiencen a sensibilizar? Empecemos por Aleida. Pues fíjate que pensando en esa pregunta, más que temas específicos, a mí me parece importante señalar una perspectiva, que es la perspectiva de la complejidad. Estamos, digamos, demasiado acostumbrados a pensar, sobre todo siendo periodistas, en temas aislados, como si cada tema estuviera relacionado con una disciplina, ¿no? Sobre todo en ciencia, estamos demasiado disciplinarios en el sentido de que pensamos en la física y pensamos en modelos climáticos que tienen que ver con matemáticas, o también pensamos en ecología, pero también en las ciencias sociales, y creo que el cambio climático es justamente uno de esos ejemplos que nos muestra que es un sistema complejo y como sistema complejo se tiene que cubrir desde la perspectiva de la complejidad, y eso significa entender que no es un problema ni de solamente moléculas, ni de solamente decisiones sociales, políticas, económicas, sino es justamente el conjunto de todas estas intervenciones que tienen que ver con decisiones humanas en muchos sentidos y también con evolución de evidencia, ¿no? Que nos acerca mucho más a saber cuál va a ser la consecuencia si seguimos con un esquema u otro, ¿no? Entonces eso me parece como muy importante que desde nuestra misma cobertura periodística entendamos que es un sistema complejo, es un problema complejo y que como tal necesitamos ver todas las aristas o al menos entender que existen muchas aristas. Algún ejemplo que me viene a la mente son estos reportajes de peligro o extinción de especies, ¿no? El tema de la vaquita. Leí esta semana un reportaje del Espectador sobre las anguilas, ¿no? De esta situación que se ve ya en muchos países de la región, en la que no solamente estamos hablando de que se disminuyen ciertas especies por los cambios del clima, sino también están implicadas las decisiones de los pescadores porque no tienen otra entrada económica más que esa, las decisiones de las autoridades de gobierno que por temas de corrupción a veces digamos, violan algunas normas y entonces hay mucha más flexibilidad para hacer cierta pesca que va en detrimento de estas especies. Digamos, es como un complejo de decisiones humanas que intervienen y que tienen que ver y contribuyen a que los problemas sean mucho más graves. Entonces, si te das cuenta, no te puedo decir un tema tal cual, yo creo que hay muchísimos y mis colegas van a hacer eso, pero creo que la perspectiva de la complejidad es súper importante. Muchas gracias por darnos esa respuesta, Aleida. Aprovecho para comentarles que nuestra compañera Hilda Rodríguez puso una encuesta en el chat para que nos cuenten qué les pareció el evento, cómo podemos mejorar, cuáles son los próximos temas o cursos, ideas para entrenamiento que quieren, y eso nos ayuda a obtener información para mejorar esta propuesta formativa. Así que no les va a tomar más de 5 minutos y es muy importante para Desiree y para mí que la llenen porque nos orienta. Bueno, sigamos con Nadia.
Sí, coincido con lo que comentaba Aleida y también quizás sumo como alguna herramienta o idea para poder comenzar a aplicar en las redacciones. También la mirada que comenzamos a tener de los investigadores y las investigadoras, y esto es algo que no me canso de repetir porque creo que por lo menos acá en Chile es muy frecuente que tengamos una mirada en torno a este experto y esta experta, quizás Raúl también lo ha vivido, que tiene esta verdad absoluta, que es inmutable, que por supuesto es una persona, un sujeto que no está susceptible a su entorno o que no tiene vínculos personales, que no tiene una vida, que no interactúa con su ecosistema y que no se desarrolla al interior de una universidad que, por ejemplo, puede ser compleja, ¿no? Creo que esa idealización de la ciencia como una disciplina inamovible, ¿no? Simplemente exacta, que nos va a iluminar con la verdad, de a poco tiene que ser observada con otra perspectiva. Y en ese sentido creo que es importante observar a los investigadores y a las investigadoras como sujetos también complejos, ¿no? Y desde esa mirada comenzar a indagar en sus historias personales para comenzar a llegar a la disciplina y el trabajo que ellos realizan muchas veces en terreno, ¿no? Y de esa forma también poder indagar, ¿no? En estas historias muchas veces ocultas. Me sucede que cuando me vinculo con centros de investigación, con científicos y científicas, muchas veces ellos están dictaminados a que tienen que responder de una manera específica cuando se enfrentan a un periodista, ¿no? Ellos saben que tienen que decir el nombre de su paper, el nombre de su investigación, y están como muy adoctrinados en ese sentido y no dan más espacio para que uno pueda profundizar en el relato de la investigación, de qué forma se está desarrollando, y muchas veces lo que motiva a los investigadores y a las investigadoras a embarcarse en estos proyectos que muchas veces se extienden de la jornada, son de lunes a domingo y tienen terrenos tan exhaustivos y agotantes como son estos viajes a la Antártica, que en este momento nos encontramos en la temporada peak, ¿no? Se están realizando muchas expediciones, se están realizando las cuarentenas preventivas para ir a la Antártica, y eso también tiene un relato, ¿no? Que podría ser incorporado en la redacción y en la construcción de estas historias, ¿no? Para también comenzar a evitar a mirar nuestra fuente científica de una forma quizás tan utilitaria, ¿no? Recurrimos al científico, a la científica porque queremos esa cuña, queremos esa frase que nos va a permitir insertarla en nuestro relato y eso es todo, ¿no? Quizás muchas veces a través de otro tipo de acercamiento podemos descubrir motivaciones y un relato que puede hacer que nuestra redacción sea muchísimo más nutritiva, y eso también nos puede ayudar a cautivar a nuestros lectores, ¿no? Y yo creo que esa quizás también podría ser una herramienta que contribuya a desarrollar estos temas y también a fortalecer esta relación con nuestras fuentes, que es tan importante, ¿no? En periodismo científico, ese contacto con nuestras fuentes que muchas veces después se convierte en todo lo contrario. Los investigadores y las investigadoras llegan a nosotros contándonos información, contándonos relatos de hallazgos que están en desarrollo o que acaban de suceder, y eso también es muy relevante. Muchísimas gracias, Nadia, por esos comentarios tan útiles. Seguimos con Ramiro y luego con Tania y cerramos con Raúl. Ya. Bueno, ahí me pasa más o menos como a Leida, ¿no? Justamente porque yo digo que el problema ambiental y dentro de él el problema climático, esa distinción que hace Ramón me parece pertinente. El problema climático es un ingrediente dentro de la gran crisis ambiental. Es que yo creo que no es un tema, es una experiencia. Entonces lo que puedes hacer es ponerte a bucear en algunos territorios, digamos. Uno es digamos, el territorio que podría ser rotulado como más propiamente ecológico, ¿no? Digamos, problemas relacionados entre el cambio climático, que relacionan el cambio climático con la biodiversidad. Me parece que eso es interesante porque siempre encuentras allí algunos problemas que tienen que ver, por ejemplo, yo escribí un reportaje sobre los colibríes. Colibrí a mi casa, empecé a explorar y resulta que los colibríes tienen un problema porque están empezando a invadir ecosistemas de colibríes más grandes, ¿no? Porque el clima ha subido y entonces se están empezando a pelear entre ellos y apareciendo algunos muertos. Entonces ahí hay un territorio riquísimo, ya que tiene que ver con los animales, tiene que ver con los bosques, la deforestación, lo que hice en Paraguay, que me acompañó Desiree, ¿no? ¿Qué pasa con el lago Ipacaraí? Está súper contaminado, pero también tiene un problema de cambio climático encima.
Hay otro problema que ya mencionó alguien, que es el problema de la salud. Y ahí quiero insistir en algo que me parece súper importante. Yo no entiendo hasta ahora por qué las autoridades y en la prensa misma no se hace el link entre cambio climático y pandemia. Eso lo ha dicho hasta la propia ONU. Justo hace unos días leía un reportaje interesante que era cómo, por ejemplo, el aumento, la alteración de las temperaturas había hecho que los murciélagos a los que presuntamente se les atribuye el contagio, haber pasado el virus al ser humano, se habían multiplicado más precisamente por la alteración de la temperatura. Mientras más biodiversidad destruimos, con más virus nos encontramos. Ese me parece, por ejemplo, un tema que cruza el asunto de la biodiversidad con el asunto de la salud. Y creo que pocos gobiernos se están dando cuenta de eso, pero yo sí se lo he escuchado mencionar a los funcionarios de la ONU y al propio Guterres, que es el secretario general. Otro asunto que me parece interesante es todo lo que tiene que ver con economía, por ejemplo. Nicholas Stern, el autor de La economía y el cambio climático, quizá lo conozca, un economista británico, tenía este documento en el cual decía que el 10% del PBI mundial se iba a afectar si el cambio climático se agravaba. Yo lo entrevisté en Quito y él años después del informe me dijo que era peor incluso. Y todo lo que hemos conversado acá me parece interesante porque en varias veces se ha olvidado los negocios, la posibilidad de transformar la economía. La economía se tiene que transformar. Se tiene que transformar porque no soporta, digamos, el modelo económico, social y cultural no se soporta con ese problema encima. Y hay varios más, por ejemplo, el cambio climático, el tema de género, ¿no? Me parece súper importante, y me doy cuenta que, por ejemplo, la mayoría de asistentes a esta charla son mujeres, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen una distancia con esto? Me pasa algo similar a los salones, ¿eh? No parece casual, es más complejo, que simplemente no quieren ir a una charla. Y una última cuestión, y ya sin armar polémica, yo sí creo que hay que hacer reportajes sobre política y cambio climático. Por ejemplo, en Colombia, exigir a los candidatos cuál es el plan frente al asunto, ¿no? Ahora que se vienen las elecciones en mayo, ¿no? Entonces, hay una serie de territorios donde uno puede actuar, y siempre creo en los dos registros, o en varios, ¿no? Desde la sensibilidad y desde el conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Qué sabroso es poder conversar estas cosas, ¿no? A pesar de que sea virtual, yo he disfrutado la conversación como si estuviésemos todos tomándonos un café en algún lugar de América Latina. Bueno, vamos con Tania. Sí subimos a América del Norte. Que Frío, el frío, pero aquí, exactamente. Aquí nos calentamos. Bueno, 3 cositas muy importantes para todos los colegas. Y como tú decías, Dariela, hay personas que están en medios, pero hay otros que están buscando las oportunidades. Y especialmente a este público es al que le hablo. 3 cositas. La primera, la multidisciplinaridad para abordar los temas transversales que hoy lo hemos hablado durante todo este webinar, ¿no? Hablarle a la gente de esto se necesita entender un poquito de psicología, de antropología, de las ciencias sociales y luego ahí sí propiamente de las ciencias, dependiendo del punto que querramos explicar. Entonces no tenemos que sabernosla toda, pero sí tenemos que contar con estos colegas. Además que los expertos y las sociedades científicas, por supuesto, pero también los colegas, estas redes de colegas donde podamos conversar. Yo a veces necesito algo y sé que Aleida es la más experta y voy para allá y, o sea, así nos vamos comunicando y eso es importante para abordar muy bien este tipo de temas. El segundo punto importante es hacer ambientes, ir al lugar. Hoy estamos en una pandemia, a veces no podemos, pero es importante ir para darnos cuenta de la multiculturalidad de nuestras sociedades y lastimosamente de las desigualdades y las inequidades inexistentes en muchas cosas de lo que hay intangible alrededor de este tema. Entonces, a nivel Latinoamérica, la parte local, y si no podemos ir, al menos comunicarnos con estos grupos sociales es fundamental también para nuestras historias, además que le da ese toque de resiliencia y de valores comunitarios que le aportan esa sinceridad con nuestras audiencias. Y el último, las oportunidades laborales. Es una realidad que estas historias no las están, digamos, no tenemos tanta oportunidad de pronto en nuestros países, pero sí en medios internacionales.
sí están interesados de escuchar qué está pasando en nuestra región, y hay becas y hay concursos y hay, digamos, pitches que ustedes pueden enviar a medios en inglés, pero no importa si ustedes no saben inglés, también tenemos colegas que son de habla inglesa y nos pueden ayudar. Por ejemplo, Andrew White, que es un colega que está en Colombia, es australiano, pero él maneja también muchos, nos ayuda a hacer pitches para diferentes revistas. Entonces hay oportunidades y estamos en red. Y termino con esa invitación de vernos en Medellín, Colombia, este año, el 26 de junio al 1 de julio, en el evento mundial de periodismo científico. La idea es eso, conocernos y compartirnos estas oportunidades laborales también en temas de hacer conciencia en la crisis climática. Si de pronto todavía no lo podemos hacer por el desafío que hemos hablado hoy en nuestros países, pues nos tocará por ahora compartir con otros colegas y hacer también trabajos transfronterizos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Oye, qué interesante esa invitación a la bella Medellín. Ojalá pudiésemos hacerlo, y qué importante esto de trabajar en red, ¿no? De saber que podemos consultar. A mí, que no soy periodista científica, me facilita mucho la vida tener los contactos de ustedes a la hora de cualquier precisión, de cualquier término, de tomar una buena decisión de a quién le damos más tribuna y cómo hacemos que un contenido de valor llegue de la mejor manera posible. Por ejemplo, me imagino consultándole a Raúl alguna idea de tema, o que pudiese de repente asesorar a algún periodista para alguna cosa. Así que bueno, aprovechamos de cerrar contigo, Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo quería otra vez agradecer, primero por la invitación, y segundo también agradecer a quienes se han conectado, porque eso demuestra que tienen interés por el tema, que ese es el principal problema que tenemos en Latinoamérica, la falta de interés por el tema. Hay una última cosa igual. O sea, que uno hace consejos basados en su propia formación, y como yo soy físico, nosotros tenemos por deformación profesional una tendencia a la sobresimplificación. A diferencia de la gente de ciencias sociales que complejiza las cosas, nosotros nunca hacemos eso, es siempre sobresimplificación, ¿te fijas? Entonces, claro, todo el mundo siempre dice, oh, el cambio climático es un problema de tantas aristas y tan complejo, cuya solución requiere cambios de fondo, bla, 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 desde mi perspectiva. Y ese tipo de, cuando tú dices esas cosas así, pucha, comunicas muy poco al final. Si yo soy audiencia y alguien me dice que es un problema tan difícil, que tiene tantas aristas y que la solución requiere cambios de fondo, no me dijo ni una cuestión. ¿Decía? Entonces, yo, aunque parezca eso malo, creo en que el mensaje que tú comuniques tiene que ser simple. Tiene que ser simple. Si tú insistes en complejizar demasiado las cosas, es muy difícil que la audiencia en América Latina, que captures la atención de la audiencia en América Latina, y que la audiencia en América Latina y también en el resto del mundo sea capaz de quedarse con un mensaje que no sea que el problema es tan difícil que nadie lo entiende. ¿Te fijas? Porque ese no es el caso. ¿Te fijas? Sí, es un problema con múltiples aristas, sí, es un problema complejo, pero no tanto. ¿Te fijas? Algo se puede informar. A mí me parece que es muy importante que la gente tenga claro que cada vez que quema algo contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Cada vez que tú usas diésel, parafina, diésel, carbón, cada vez que nosotros quemamos algo estamos contribuyendo al calentamiento global. Y ese es un mensaje simple. ¿Te fijas, no? Entonces, mi consejo, otra vez, basado por deformación profesional en mi formación de físico, es mantener las cosas tan simples como sea posible. Está bien que tú te formes, comprendas mucho más las aristas, pero a la hora de llevar el mensaje a tu audiencia, sobre todo en Latinoamérica, mi consejo es tratar de mantenerlo tan simple como sea posible. No erróneo, no equivocado, pero simple. ¿Te fijas? Y eso pasa por consultar a veces a las personas que conocen más del tema. Pero no sirve mucho cuando el mensaje es demasiada complejidad. ¿Te fijas? Necesitamos algo tangible. Nadia, cuando describía a los científicos, yo decía, pucha, parece que me está describiendo a mí. Desafortunadamente, no todos los científicos no somos tan buenos para comunicar, ¿te fijas? Y sí tenemos la tendencia a ser absolutos, ¿te fijas? Yo, por ejemplo, soy el campeón de esas cuestiones, como lo que decía Ramiro al comienzo, esa discusión está superada, chao con eso. Tiene razón Ramiro, que no está completamente superada, ¿te fijas?
Pero bueno, para actuar de intermediarios entre los científicos y la comunidad están ustedes. ¿Se fija? Yo los llamo justamente a asumir ese vínculo de intermediario entre los que producimos la información y quienes necesitan la información, y los llamo a mantener ese puente de manera que sea comprensible. Los científicos no sabemos aterrizar bien la información. Eso es verdad, Nadia lo decía muy bien. Pero ustedes deberían y pueden y deberían tratar de hacerlo mejor. Como les digo, no basta con decir que las cosas son complicadas. Tienes que entregar un mensaje y ese mensaje tiene que ser comprensible para que llegue. Aleida está con su manita. Sí, es que ya me tengo que ir, pero quería aprovechar justamente lo que dijo Raúl para enfatizar mi punto, porque yo nunca entendería lo complejo como lo complicado o difícil, ¿no? Creo que el contar historias y que precisamente no se quede exclusivamente desde la perspectiva científica, sino que incluya la perspectiva social como una problemática está realmente cambiando la vida de cierta comunidad, por ejemplo, o ejerciendo un cambio en el consumo, o cambiando los precios de ciertos productos, de ciertos alimentos. A eso es cuando me refiero con dar una perspectiva, contar las historias del cambio climático con mensajes sencillos, pero desde una perspectiva compleja, justamente para no quedarnos exclusivamente con una visión exclusivamente de la ciencia, sino que sea la ciencia puesta en su contexto social, que es justamente lo que hacemos los periodistas de ciencia, y es justamente, como bien dice Raúl, a lo que nos dedicamos. Entonces, nada más quería enfatizar el punto que la perspectiva compleja no significa hacer el mensaje difícil, sino por el contrario, hacerlo sencillo, pero en el contexto social. Y les agradezco muchísimo porque he aprendido muchos de ustedes, como siempre. Gracias a vos por tu tiempo y andate ya nomás a tu asamblea. Muchísimos éxitos y gracias por acompañarnos, Aleida. Tania, algo ultimísimo. Sí, súper cortico, porque actualmente estoy ahí como con unos proyectos similares y es importante esa complejidad, esa transversalidad, es porque a nosotros en periodismo, que es la veeduría ciudadana, la crítica hacia ese tema, no solo la divulgación del tema, que es esa parte donde ponemos el contexto más fácil y entendible, sino realmente contrastar la información, es cuando necesitamos esa mirada gubernamental, pero también esa mirada de la comunidad y también esa mirada científica. Es por eso que en nuestro trabajo se nos complica un poquito más, porque hacerlo en salas de redacción, cuando te piden algo ya para allá, te quedas mucho en la divulgación, pero el mensaje para todos los colegas es que es una corresponsabilidad, como lo dice Aleida, poder ir más allá, demorarnos un poquitico más, y si una historia vale la pena, lo que les digo, vayámonos a otras fuentes de financiación, becas y otras oportunidades para contar esa historia como debe ser, bien contada. Gracias. Y a todos agradecerles por su tiempo, pedirles disculpas de antemano porque nos pasamos un poquito de tiempo. Nunca nos pasa esto, somos muy puntuales, pero bueno, hoy la conversación, la verdad es que, o sea, había que conversar todo esto. Necesitábamos esto así como para arrancar, ¿verdad? Y con esta nueva imagen, estos nuevos proyectos que queremos encarar para la comunidad de colegas, era necesario hablar de esto y era necesario tenerles a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque sacamos muchísimos temas, ¿verdad? Posibles reporteos de repente y también contactos. Así es que muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos, a quienes siguen conectados acá por Zoom, por Facebook también, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias, a ver chao. si nos vemos en Medellín, en vivo, pues. Sí, Sería bueno. Cordialmente invitados. Encontramos. Ya voy a gestionar, Por supuesto. Hablamos. Chao. Los espero. Chao. Nos vemos. Mucho Chao. gusto.